Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, continuación. 3. Hijo único de Dios, número 441. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Sí, en la Biblia. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, versículo 16. Porque éste le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 10 y 7. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 10 y 6. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. Hechos 9, 20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús, Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Lucas 22, versículo 70. Ya mucho antes él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Mateo 6:9. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Juan 20, versículo 10 y 7. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, Juan 3:16, y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios, Juan 3:18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios.
Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. 4. Señor. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Adonai, Yod-He, Vav-He, es traducido por Kurios en griego o Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita a dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículo 28. Entonces, toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana, es el Señor. Juan 21:7. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debido a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina. Filipenses 2:6. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatha, el Señor viene, o Maranatha, ven Señor. Primera carta a los Corintios 16, versículo 22. Amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Resumen. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21.
No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías, Mashiach en hebreo. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Era el que ha de venir. Lucas 7:10-9. El objeto de la esperanza de Israel. Hechos 28:20. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:3.